que está pasando, ¿cierto?, en el Olivar, con una persona que conoce del tema social. Es la directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, Rosa Villarroel. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida, gracias por conectarte, por esperarnos. Bienvenida, ¿cierto?, a puranoticia.cl. Buen día. Muchas gracias, Coque. Un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes nuestra experiencia también de trabajo territorial desde la Universidad Andrés Bello y desde la carrera de Trabajo Social. Hemos puesto el Olivar en el centro, ¿cierto?, de esta reconstrucción de Viña del Mar, y irresponsablemente lo decimos como medio de comunicación, lo hemos puesto porque creemos que ahí se empiezan a originar una serie, es un escenario donde se originan una serie de problemáticas, pero vamos a pensar en la gente, más allá del conflicto que tienen la institución, el ministro, el Ceremi. ¿Cómo impacta este tipo de cosas en las familias afectadas? Porque los procesos de reconstrucción de su vivienda enfrentan un retraso, enfrentan una incertidumbre, independiente de lo que podemos vivir en la justicia, lo que pueden opinar los políticos, la adhesión que puede tener el ministro. ¿Cómo le afecta esto a las mismas familias? Bueno, yo creo acá cuando pensamos, nosotros como carrera de trabajo social y como universidad llevamos harto tiempo, del 2024, trabajando con distintas instituciones afectadas por el incendio de 2024. Pero cuando tenemos que pensar en la reconstrucción, esto no consiste únicamente en levantar viviendas, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer, y por eso es tan importante entender que lo que tenemos que hacer es que busquemos formas de poder levantar las condiciones que hacen posible la vida cotidiana de las comunidades, ¿no? Cuando los procesos se retrasan o quedan sujetos a estas disputas administrativas, las familias lo que experimentan es una prolongación del desastre. Finalmente esto pasó el 2024, estamos en Exacto. 2026. Entonces, después de una emergencia, la vivienda representa mucho más que un bien material. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Finalmente, el espacio donde se organiza la vida familiar, el cuidado, la seguridad, las redes de apoyo, el sentido de pertenencia de un territorio, una comunidad. Por tanto, cada mes adicional que pasa y que implica la espera de esta vivienda que yo, cierto, que estoy esperando que se me entregue, y la gente sigue en soluciones transitorias, con mayores gastos económicos, teniendo que desarraigarse de sus territorios, lo que hace es que dificulta los proyectos de vida. Y finalmente lo que les genera a la familia es incertidumbre en el futuro. Exacto. Eh, cuando, Ahora, estamos con Rosa Villarroel, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello. Rosa, una de las cosas, mira, yo he estado con la gente del Olivar, he tenido la suerte, saludo a Leoncio, a la Bernarda, ¿cierto? A mucha gente del Olivar eh, que le he tomado mucho cariño y aprecio. Y aquí, cuando uno dice le tomo cariño y aprecio, no por un sentido de pena ni de lástima, no, sino que de la capacidad de resiliencia para poder pararse, para poder enfrentar la situación. Horacio, hay una historia de vida de mucha gente que lo he ido conociendo, que en el fondo tú dices, ¿cómo se logran parar? ¿Qué pasa con este tipo de personas socialmente? Porque son verdaderos ejemplos, ¿cierto? Son verdaderos pilares. Cuando tú los miras y a pesar que se les quemó la casa, que perdieron absolutamente todo, muchos de ellos han perdido a sus papás en el proceso de espera. Se fueron del Olivar, perdieron su casa y en el transcurso perdieron a sus padres que vivían en esas casas. O sea, ha sido muy doloroso. Y tú los miras, y yo muchas veces he compartido con ellos y uno tira la talla y dice, y les tira la talla, oiga, por aquí, y tienen una alegría igual adentro. ¿Cómo, qué rol cumplen ellos socialmente de cómo pueden demostrar esa resiliencia, ¿cierto? Para mucha gente que a veces tenemos problemas afuera en el día a día que son tan chiquititos y nos ahogamos en un vaso de agua. Mira, yo creo que aquí el tema de la resiliencia, pero también la resistencia que tienen las familias que han pasado por estos desastres es muy importante cuando pensamos en levantar las comunidades. Tenemos gente valiosa, maravillosa en los distintos territorios que están luchando por levantar sus comunidades, por generar nuevamente red comunitaria en esos espacios. Por tanto, las historias
como las que tú me cuentas de las personas en el Olivar, en Achupaya, en Villa Independencia, todos los que han vivido estos desastres, y un grupo importante de dirigencias, de personas que tomaron de alguna manera, como digo yo, la bandera de estar levantando su propia vida, pero además la vida de otros, de sus comunidades, tiene que ver con esta capacidad que tienen también de sentir que esto es una oportunidad para volver a rearmarse comunitariamente. A partir de estas dificultades y de este desastre. Piensa que en el fondo, si uno mira los territorios afectados, son territorios que han vivido muchos dolores y que finalmente la gente se empieza a levantar, y mucha gente, desde las experiencias que tenemos como universidad en distintos territorios, han señalado, mira, esto, si bien ha sido un desastre complejo, también ha sido una oportunidad para incluso visibilizar la cantidad de condiciones carentes de los territorios. Bueno, si acá lo complejo es cómo estas lógicas administrativas, institucionales de la entidad pública, lo vuelve a revictimizar a la familia, ¿cierto? Porque las disputas administrativas tienen que generar respuestas y soluciones que no impliquen seguir dañando a todos aquellos que sufrieron este desastre tan complejo, ¿no? Bueno, exactamente, sí, yo creo que ahí donde está lo más complejo. Estamos con Rosa Villarroel, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello. Rosa, bueno, tú conoces el trabajo en terreno y también conoces las características, ¿cierto?, sociales y emocionales de sobre todo de personas que han vivido una catástrofe. Y aquí esto es muy importante poder que tú lo puedas describir y definir. Porque una persona que ha perdido su casa, ha perdido su familia, lo ha perdido prácticamente todo, ¿cierto?, en un desastre, está en una situación de vulnerabilidad también psicológica y también de mucho de sentimental, ¿cierto?, donde necesita un apoyo, él necesita refugiarse, tener un sostén. Y muchas veces, por supuesto, la autoridad de gobierno es ese sostén, ¿cierto? Uno a la última persona que espera no creerle justamente a la autoridad de gobierno y se aferra, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso cuando efectivamente quizás la autoridad, y lo quiero plantear de esta manera, de muy buena forma, por desconocimiento, quizás por no tener el conocimiento del territorio, falta a la verdad y les miente y los utiliza? ¿Qué pasa con esta gente? O sea, mira, la experiencia que hemos tenido en territorio, llevamos a partir del 2024, cuando pasó la catástrofe, la carrera de Trabajo Social y la Universidad Andrés Bello se dispuso a trabajar con distintas comunidades. Y lo que hemos ido experimentando es que el primer tiempo, cuando a veces llega toda la ayuda institucional y se instalan proyectos incluso psicosociales, es importante. Pero también las familias ahí están enfocadas en todo el tema más de reparar o salvar algo de lo que tenían, ¿cierto? Y reconstruir en la medida de lo posible con las ayudas del Estado. Pero cuando esto empieza a transitar en años, las familias se sienten cada vez más victimizadas por las instituciones, porque no hay claridad de las respuestas. Cuando una autoridad, ¿cierto?, se disputa con otra administrativamente, y lo digo ahí, y cada uno puede tener su posición, y me parece súper bien, lo que no están mirando es cómo eso afecta a la comunidad en sí, cómo afecta a las personas, que ya, y lo vuelvo a decir, hay una doble victimización, o sea, ya tienen. Se pierde la confianza, ¿no, Rosa? Y obviamente, cuando uno habla con las comunidades, como decir, bueno, van a venir de tal entidad y nos van a volver a decir lo mismo. O sea, en el fondo, o nos van a decir, esto se puede, esto no se puede, y finalmente todo lo que está parado también es logro de estas personas, como tú nombrabas, de estos grandes dirigentes que han sostenido a sus comunidades. Y finalmente, después de 2, 3 años, la gente se siente afectada emocionalmente. Hay que seguir reparando temas psicosociales. No solo la vivienda, el bien material, es súper importante, pero paralelo a eso tenemos que reconstruir tejido social. Tenemos que reparar todavía estos dolores. Después de lo que tú bien decías, ¿cierto? En el camino hemos ido perdiendo vecinos, hemos ido perdiendo gente que ha estado luchando en la reconstrucción. Me recuerdo don Gerardo, que falleció el año pasado de Achupaya,
que era dirigente, que nos acompañaba y fallece y se pierde. Y él no logra, recuperar su casa. No logra ver, no logra ver el dolor su es casa muy grande. reconstruida. Entonces, ese dolor, que es el que nosotros acompañamos como carrera, como universidad, desde nuestras herramientas que tenemos de vinculación con el medio, nos permite observar que finalmente en esta lógica a veces gestionar el riesgo, ¿cierto?, que es lo que se instala, tiene que ser en comunidad, ¿cierto?, en comunidad con los territorios, Rosa, y la gente. Hay otro tema que a mí me llamó la atención, sobre todo el olivar. Mira, no conozco la realidad de Villa Independencia, tengo que ser muy honesto, quizás me falta conocerla e ir al terreno, ¿cierto? Pero he tenido, me he encasillado en el tema del olivar, ¿cierto?, que me llamó poderosamente la atención también que ellos se sienten victimizados por la autoridad de dos aspectos. No toda la gente del olivar, pero parte. Que, por ejemplo, en algún minuto la autoridad, y sobre todo la de este gobierno, las trató de campamento en el olivar. Que cuando en el fondo, y uno va conociendo las historias de vida, yo les preguntaba a ellos, en un especial que ya va a venir, lo estamos preparando, ha sido bastante largo, pero lo estamos preparando con mucho cariño, yo les preguntaba cómo habían comprado su casa. Y me decían, no, pues a mí mi empresa me ayudó con el pie y yo la pagué por 18 años, yo la pagué por 20 años. Que es completamente distinta a la realidad de otras familias, que no por eso van a ser menos importantes o más importantes. No estamos haciendo esa diferenciación, sino que tratando de poner un pie que, en el fondo, la familia del olivar, sobre todo la gente del olivar, son ex carabineros, ¿cierto? Es jubilado de las empresas portuarias, de qué sé yo, de ultramar, ¿cierto? De la Macay, estuvieron trabajando en Correos de Chile. Soy gente que durante muchos años pagó un dividendo y que quedó absolutamente sin nada. Ahí el golpe es distinto, ¿no? Porque además muchos de ellos tienen hijos que ya salieron del olivar, ya tienen sus casas, que a lo mejor podrían llevarse a sus papás, pero ellos no, pues ellos no quieren vivir de allegados, ¿cierto? Y ahí hay un tema social que es muy distinto a lo que se vive quizá en otros sectores donde habían asentamientos mucho más precarios de lo que había en el olivar. Sí, mira, yo creo que ahí cuando uno piensa en particular en el olivar, eran proyectos que se llamaban Programa Especial de Trabajadores, que Exacto. muchos y muchas trabajadores fue la oportunidad de acceder a una vivienda, teniendo claro que el mercado inmobiliario te limita, sobre todo en ciertos tipos de trabajo, y las empresas un tiempo que fortalecían harto el que los y las trabajadores pudieran acceder a esta vivienda propia. Entonces, pero en ese sentido, claro, o sea, finalmente lo que uno entiende en las personas que viven en el olivar y que quieren que se reconstruyan ahí sus casas, es porque también tienen una historia, o sea, Exacto. No es fácil pagar una vivienda por 18 años, ¿no? Todo lo que implica, o sea, pensemos que no todos podemos acceder a una vivienda propia porque el tema de los dividendos implica a veces dejar de hacer otras cosas, dejar de acceder incluso a tu propia a recreación, a otras necesidades fundamentales para la vida. Y yo creo que ahí uno entiende a las personas que no quieran desarraigarse. Y tampoco no es justo que yo me tenga que desarraigar de mi territorio. Claro, me puedo ir con mis hijos, como tú bien decías, pero uno tiene una historia. Y las personas mayores, ¿cierto?, se necesitan permanecer en los espacios porque conocen el lugar, conocen y saben y se sienten seguros. Piensa que la vivienda es nuestro espacio seguro, es el lugar donde nosotros sentimos que estamos tranquilos y tranquilas. Entonces ahí es muy importante siempre entender que el desarraigo es complejo, es difícil, independiente del lugar en que yo esté, porque finalmente yo tengo una historia. Y perder también ahí la propia historia, piensa que se pierden las fotos, se pierde todo mi historia. Sí, por último, ese espacio de terreno es parte de mi historia y sigue siendo lo que yo quiero reconstruir. Entonces también ahí, insisto, yo creo que aquí hay un tema independiente de las disputas administrativas, aquí hay una necesidad de pensar con la comunidad, con los sujetos que están allí. Bueno, lamentablemente tenemos autoridades, escuchábamos recién también al senador Longton,
¿cierto? No lo culpo directamente al senador Lonto porque les pasa a mucha autoridad, o sea, le pasa a mucha gente de Chile que sigue pensando en un 57, 50, sobre el 50% de adhesión, que el ministro Budge es prácticamente el salvador, ¿cierto? Sabemos que la reconstrucción, los que estamos aquí en Viña, los que vamos para allá, ¿cierto? Como tú, Rosa, sabemos que la reconstrucción está paralizada, sabemos que no se está reconstruyendo. Sabemos, ¿cierto?, que lo que por último vemos en la tele, ¿cierto?, en el Mega, en Canal 13, que nos nombran de Santiago, no es lo que está pasando acá, no es lo mismo. Sabemos que esta reconstrucción está paralizada y tenemos a los vecinos divididos, porque además se generó algo en el Olivar que antes no teníamos. Antes los teníamos a todos juntos trabajando en pos de un objetivo. Y hoy día los tenemos a todos los vecinos divididos, los que están con Budge y los que no están con Budge, los que están con la constructora y los que están contra la constructora, los que dicen que las casas son malas y los que dicen que las casas son buenas. Y eso nos genera un drama tremendo porque esto se judicializó y nos vamos a demorar mucho tiempo en tener que hacer en Olivar. ¿Cómo enfocamos socialmente? ¿Cómo sostenemos a este grupo de personas? ¿Y quién debiese contar en la verdad en realidad? Es que, claro, yo creo que ahí es el gran desafío. O sea, finalmente acá el tema, más allá de quién está con uno o con otro, es que estas autoridades administrativas dialoguen y finalmente vuelvan al territorio a dejar de generar de alguna manera desorganización territorial. Lo que pasa es que, claro, cuando mira, la experiencia nuestra es que uno va al territorio, tiene que dialogar con la comunidad. Si yo no dialogo con la comunidad para trabajar con ellos, voy a ir a hacer lo que a mí se me ocurre, desde mi experiencia, desde mi historia, lo que a mí se me ocurre. Pero es distinto cuando yo pongo en el centro de una reconstrucción a las comunidades, porque lo que está pasando en términos de división tiene que ver con que en el centro no está la comunidad, está mi propio proyecto político, están los intereses más personales, ¿me entiendes? Ganar. Porque finalmente ahí y aquí es como lo que hay que hacer. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar un proceso de reconstrucción que no se convierta en una revictimización producto de esta burocracia o del conflicto institucional? Porque cada retraso administrativo, tú bien decías, las construcciones están paralizadas, entonces cada retraso administrativo tiene consecuencias humanas. No es que tenga consecuencias solo administrativas para quienes trabajan en los servicios, tiene consecuencias para la comunidad. Lo que hace es que prolonga la incertidumbre, genera desgaste emocional, genera sensación de abandono, genera conflicto. Por lo tanto, la reconstrucción real, si uno quiere pensar en una reconstrucción real, es que logremos que finalmente lograr una confianza entre el Estado y la ciudadanía. Ni siquiera entre el gobierno de turno, sino que entre el Estado. Es tan importante estos espacios y te agradezco, Rosa, este contacto. Usted como directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Muchas Bello, gracias. ¿cierto? Universidad que ha estado en terreno, de ir conociendo, porque uno muchas veces también quizás comete el error de abandanizarse, ¿cierto?, por un lado u otro. Pero claro, uno ve la situación y dice, no, pues aquí tienen que estar las personas primero. Y claro, efectivamente son las autoridades, lamentablemente, las de turno, las que hoy día debiesen poder ser ese puente y no dinamitar justamente los puentes de diálogo, sino que generar los lazos para que exista la conversación. Rosa, muchas gracias. Vamos a estar en contacto y vamos a estar haciendo seguimiento al tema del Olivar y muchos otros. Muchas gracias a ti. Y te invitamos también a conocer nuestro proyecto arriba en Achupá y a Lomas La Torre, que también hemos ido trabajando y cómo no después ponerlo ahí a disposición de los vecinos de los alrededores. Así vamos que, a Achupá, ya, pues, pongámonos de acuerdo internamente, Rosa. Así que muchas gracias por este contacto. Gracias. Listo, chao. Rosa Villarroel, cierto, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, junto con Pura Noticia Matinal, ¿cierto? Es la mirada social del Olivar. Ayer tuvimos al presidente del Colegio de Arquitectos. Hoy día tenemos, ¿cierto?, a la directora de Trabajo Social de una universidad que ha hecho un trabajo ahí justamente en terreno. O sea, este es un trabajo, ¿cierto?, que estamos caminando, estamos avanzando, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el Olivar? ¿Cuándo será el ministro que nos hable? ¿Cuándo será el Ceremi que nos conteste? ¿Costará? ¿Tanto les cuesta hablar con la verdad? ¿Tanto les cuesta dar una entrevista? ¿Tanto le cuesta a Ceremi dar la cara? Acá lo esperamos. Venga, cuando usted quiera.
será bien recibido. Comerciales y seguimos.